Sin duda, uno de los conceptos de moda estos últimos meses es el de inteligencia artificial, ese campo de la tecnología que investiga la creación de máquinas que presentan las mismas capacidades que el ser humano, sistemas que piensan, que razonan o que actúan como nosotros. Por ejemplo, últimamente se habla mucho del ChatGPT, un sistema de inteligencia artificial entrenado para mantener conversaciones con cualquier persona y que, por ejemplo, en unos segundos puede generar una redacción sobre cualquier asunto. Y este es un buen filón, ¿no?, para los estudiantes. ¿Qué papel debe tener este tipo de tecnología en las aulas? Pues lo vamos a preguntar a la experta en tecnología educativa, María del Mar Sánchez Vera. María del Mar, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Bueno, como decíamos, eres doctora en Pedagogía y además eres miembro del Grupo de Investigación de Tecnología Educativa de la Universidad de Murcia. Lo primero que nos cuentes es ¿en qué trabajáis en ese grupo de investigación? Bueno, el Grupo de Investigación de Tecnología Educativa lo dirige la profesora Maripaz Prendes Espinosa y somos un grupo de investigadores e investigadoras que tratamos de abordar el tema de cómo integrar las tecnologías en la educación. Tanto en contextos formales como no formales, pero siempre desde una perspectiva pedagógica. La tecnología educativa como disciplina ha evolucionado muchísimo en los últimos años. Piensa en todos los recursos que han ido surgiendo, desde el libro de texto, pizarra digital, libros interactivos, redes sociales, robótica, pensamiento computacional. Entonces, en nuestros temas de investigación está el cómo diseñar, integrar y evaluar todos estos recursos y también aspectos relacionados con la competencia digital de docentes, de estudiantes, de instituciones, todo lo que es la investigación en torno al e-learning, a lo que es la educación totalmente en línea. Y pues tenemos la suerte de participar en proyectos nacionales e internacionales sobre todos estos temas. Y supongo que ahora también pues estaréis muy atentos a todo lo que se habla y se dice, ¿no?, sobre inteligencia artificial, porque es uno de los focos de actualidad, con defensores, con detractores, pero también con mucho desconocimiento, porque no todos entendemos qué es la inteligencia artificial y qué aplicaciones tiene. La inteligencia artificial es una rama de la informática que se encarga de diseñar sistemas y programas que traten de simular aspectos relacionados con la inteligencia humana. Es decir, las personas somos capaces de hablar en lenguaje natural, entender conceptos abstractos, aprender, desarrollar la creatividad, y eso es complicado realmente que lo pueda hacer una máquina por cómo funciona. Entonces, a estos sistemas se les entrena con grandes bases de datos para tratar de ofrecer aplicaciones y programas que simulen o se acerquen lo máximo posible a cosas que podemos hacer las personas, por así decirlo, ¿no? Y en realidad, aunque ahora es cierto que se esté hablando muchísimo de ello, porque hay un boom de herramientas de inteligencia artificial, están conviviendo con nosotros desde hace mucho tiempo y los informáticos llevan muchas décadas estudiando la inteligencia artificial. Pero parece que les tenemos mucho miedo, ¿no?, los ciudadanos de a pie. No sé si pueden suponer un cambio pues brutal para la sociedad o para la educación, por ejemplo. A ver, siempre que llega una revolución tecnológica hay dos posturas. La postura del que abraza la tecnología como que va a solucionar todos los problemas del mundo y de la educación, y la postura del que considera que es algo malo, nocivo y que hay que prohibirlo. Es cierto que estamos en una especie de carrera espacial, pero relacionada con la inteligencia artificial, en el que vemos a las grandes tecnológicas competir por sacar cada día una aplicación nueva, y yo creo que en el término medio está la virtud, es decir, son herramientas que tenemos que ser conscientes que están ahí, que nuestros estudiantes seguramente las están usando ya y que por lo tanto lo que tenemos es que conocerlas, desarrollar nuestra alfabetización digital y tratar de usarlas lo mejor posible, tampoco usarlas a lo loco, usarlas en un contexto adecuado y teniendo en cuenta una serie de cosas importantes en educación. Pero sí que es cierto que la inteligencia artificial ahora mismo, yo creo que en los próximos años va a tener mucha presencia en la sociedad y, por supuesto, en la educación. Porque ahora, por ejemplo, en un aula, ¿cómo se puede utilizar estas herramientas de inteligencia artificial? Ponnos ejemplos. Pues hay varios ejemplos y es muy interesante seguir en la red a profesores que van contando ya cosas que van haciendo. Nos pueden servir, por ejemplo, los chats tipo generativos, nos pueden servir para preguntar, interaccionar con los chats, ver qué información nos ofrecen. Y vi un caso muy específico que me llamó mucho la atención. Le pidieron al chat que adoptara la personalidad de Napoleón y los niños y niñas le hacían preguntas
acerca de acontecimientos históricos y el chat iba respondiendo y luego ellos iban contrastando si la información que les estaba dando era cierta o no. También para el aprendizaje de los idiomas, estas herramientas pueden corregirnos incluso las cosas que nosotros vamos hablando en inglés o en otro idioma. Y también vi una actividad muy interesante que estaban estudiando el sistema solar y le pedían a una herramienta generativa de imágenes la imagen de la Tierra, de Venus, Marte, de los diferentes planetas, pero entre todos los estudiantes tenían que elegir qué prompt, qué instrucción era la más adecuada para generar esa imagen. Entonces, hay muchos sistemas también de tutoría inteligente online, es decir, hay mucho potencial. La clave está en el papel del docente, ¿no? Y en cómo integrar eso de forma adecuada, a las edades adecuadas y en el marco de metodologías adecuadas. Una de las herramientas que está generando pues mucha polémica, mucho debate es el ChatGPT. ¿Por qué? Pues ChatGPT lleva poquitos meses en activo, abierto al público, pero ha tenido mucho impacto. Creo que porque es una herramienta muy potente, es decir, es una herramienta basada es un sistema de lenguaje natural entrenado con inteligencia artificial que ha sido expuesto a una gran cantidad de datos y es capaz de generar respuestas. Es decir, si nosotros buscamos, por ejemplo, le decimos, hazme un análisis de la casa de Bernarda Alba, del libro, bajo la perspectiva del feminismo, no va a ir a una página web en la que eso esté ya hecho, sino que es generativo. A partir de todos los datos que tiene, va a generar una información y por lo tanto es muy llamativo porque lo que nos está ofreciendo es, a veces parece que nos lo está diciendo una persona, pero realmente estamos interaccionando con una inteligencia artificial. Claro, esto para un alumno pues puede ser, presentar un trabajo a través de esta tecnología puede ser algo muy fácil. ¿Hablamos de plagio o no? Claro, el concepto plagio es muy interesante. Al igual que cuando hablamos de inteligencia artificial, el concepto de inteligencia estamos desde la sociología, la educación, desde todos los ámbitos redefiniéndolo. El tema del plagio también, porque hasta qué punto si yo pregunto algo a ChatGPT para que me dé ideas, si yo luego uso esas ideas, ¿es plagio o no es plagio? Es algo que podemos debatir, pero sí que es cierto en el sentido en el que tú lo comentabas, que es fácil, es decir, le puedo pedir que me genere cosas y la clave es que es difícil de detectarlas. Antes existen programas que detectan el plagio cuando viene de página web, pero cuando estamos hablando de que nos está generando este contenido, aunque existen ya herramientas de inteligencia artificial que tratan de detectar el plagio, yo creo que va más rápido las aplicaciones que generan contenido, ¿no? Respecto a las aplicaciones que tratan de detectar el plagio. Entonces sí que es cierto que es fácil copiar información y ponerla en un sitio. Claro, esto igual da una vuelta, ¿no? a los deberes, al trabajo que deben de hacer los estudiantes en casa. Efectivamente, de hecho la clave desde mi punto de vista es que quizás nos pone ya frente al espejo de una situación que deberíamos haber abordado hace tiempo, es decir, algunos se llevan las manos a la cabeza, pero en realidad como estudiantes siempre hemos hecho uso de las herramientas que hemos tenido en nuestra mano. Yo cuando era estudiante usaba la enciclopedia que tenía en casa para hacer los trabajos. La llegada de Internet y de la Wikipedia y estas herramientas lo que hicieron fue democratizar el acceso a la información y eso no es malo. Por lo tanto, quizás la clave está en cómo podemos transformar esas tareas y ese trabajo de la casa de Bernarda Alba, pues a lo mejor trabajarlo en el aula, dando más recursos, más formación a los docentes, utilizando herramientas, generando debates, leyendo en el aula, es decir, plantear transformar ese modelo de deberes tradicional que también estaba siendo cuestionado socialmente por aspectos relacionados con la justicia social, porque no tiene las mismas oportunidades para hacer tareas en casa un niño que tiene ayuda de su familia o que puede ir a una academia que un niño o una niña que está con sus abuelos porque sus padres trabajan y tiene que estar con sus primos. Es decir, en cierto modo esta herramienta sí que es cierto que afecta a los deberes escolares, pero también nos pone un poco frente al espejo de una situación que ya de por sí estaba siendo cuestionada y quizás pues lo que podemos es abordarlo como una oportunidad para cambiar las cosas, ¿no? Y plantear otro tipo de tareas. Pero claro, necesitan apoyo los docentes. Claro. Además de esa posible copia o plagio, ¿tienen más riesgos este tipo de tecnologías?
Sí, de hecho, ahora mismo la Agencia Española de Protección de Datos está investigando ChatGPT para ver si ha vulnerado alguna serie de derechos relacionados con la protección de datos. Las herramientas están yendo tan rápido que tenemos que conseguir que nuestros derechos como ciudadanos digitales y las leyes que tenemos puedan convivir con el desarrollo tecnológico que estamos viviendo, ¿no? De hecho, una serie de científicos han pedido pausar un poco el asunto y poder tratar de generar códigos comunes, aspectos comunes relacionados con la ética, ¿no? Porque sí que es importante que sepamos qué hacen con nuestros datos. Imagina la cantidad de datos que podemos dar a ChatGPT, ¿no? Entonces, sí que es importante eso. No significa que haya que prohibirlo, pero sí que hay que regularlo. Yo en eso estoy de acuerdo. Y luego también las herramientas de inteligencia artificial tienen sesgos porque las creamos las personas. Aunque las entrenemos con datos, esos datos también han sido generados por personas. Y, por lo tanto, nuestros sesgos y nuestras visiones del mundo también terminan en esos artefactos, ¿no? Y ya hemos encontrado herramientas de inteligencia artificial que tienen sesgos en la detección de rostros, por ejemplo, o un caso muy gracioso que encontré el otro día, que pedían una foto de salmones en un río y como la base de datos sobre todo tenía salmones, no del pez vivo, sino el trocito de sushi, pues puso como pequeños trocitos de sushi remontando un río. Y eso, por un lado, es la necesidad de aprender a trabajar con esas herramientas y pedirle las cosas para que nos ofrezca realmente lo que necesitamos, y por otro lado los sesgos que puede tener en función de los datos con los que esté entrenado o con las personas que las creamos, ¿no? Y que diseñamos los algoritmos. Claro, pero para que los alumnos utilicen esas herramientas de una buena forma necesitamos un profesorado que las conozca, ¿no? Y que sepa utilizarlas también bien. Efectivamente, el tema está en que yo creo que los docentes tienen que entender que esto ya es algo que no es opcional, es inevitable, y muchos de nuestros estudiantes las están usando. Entonces, en vez de verlas como enemigas, quizás tenemos que, con mucha precaución, y tampoco consiste esto en integrarlas a lo loco, ¿no? Sino en entender de qué manera lo podemos hacer, pero hay que trabajar, hay que desarrollar la competencia digital de los docentes, de los estudiantes, y sobre todo darle también muchos apoyos y muchos recursos a los docentes que vienen de pasar una pandemia, de afrontar situaciones muy complicadas en la escuela y que ahora de repente tienen que hacerse expertos en inteligencia artificial. Entonces yo creo que es necesario que las instituciones a todos los niveles también apoyen y ayuden a que estos procesos de cambio pues se hagan bien. Porque todavía queda mucho por hacer en la alfabetización digital de nuestros colegios, escuelas, institutos, ¿o no? Yo creo que estamos en camino, es decir, la pandemia puso en evidencia la necesidad de mejorar las competencias digitales de la ciudadanía, pero sobre todo de estudiantes, profesores, etcétera. Y ahora quizás la clave está también que es necesario la dotación tecnológica, pero sobre todo es necesario también la formación pedagógica, que es lo que abordamos desde tecnología educativa. ¿Por qué estos medios? ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? El profesor realmente es el elemento más significativo, pero necesita ayuda, porque estas herramientas, si socialmente no sabemos todavía muy bien cómo ubicarlas, pues un docente que le vienen un poco desde arriba, entiendo que pueda sentirse inseguro. Entonces yo creo que sí, que la alfabetización lo que demuestra es que también vamos a disponer de más, si estamos bien alfabetizados digitalmente, vamos a disponer de más herramientas para ejercer mejor nuestros derechos y nuestros deberes como ciudadanos digitales y hacer un uso más saludable de las tecnologías. Y después también estamos los padres, que a veces estamos también muy perdidos con todos estos temas en familias o en colectivos vulnerables que no pueden afrontar a lo mejor este tipo de gastos, esa brecha digital. También es complicado para nosotros, ¿eh? Claro, al final nosotros como padres formamos parte de la sociedad y estas herramientas van a tener impacto en todos los aspectos de la sociedad. Entonces no es que tengamos que volvernos todos informáticos, ingenieros, pero sí que es cierto que tenemos que tratar de, cuando nuestro hijo está usando una herramienta, ver qué pasa con la protección de datos, ver a qué edad tienen que usar los niños de determinadas herramientas o qué herramientas no son adecuadas en función de la edad o del nivel madurativo, etcétera. Y también tener en cuenta que el papel de las AMPAs puede ser muy interesante en este aspecto. Hay muchas AMPAs que están haciendo ya talleres, tratando de acercar a las escuelas y a las familias, ¿no? y de formar en el uso saludable de las tecnologías.
pero prohibir tampoco es la solución. La clave es esa alfabetización digital de la que hablábamos para hacer un uso saludable, porque hay estudios que dicen que los niños y niñas desarrollan muchas de sus competencias digitales en función de lo que ven que hacemos los adultos en casa, ¿no? Entonces, plantearnos todos el uso que hacemos de las tecnologías y cómo podemos sacar provecho de ellas de una forma saludable, yo creo que es la clave. Pues María del Mar, muchísimas gracias por aclararnos todas estas cuestiones que veremos que seguro que en estos próximos meses pues van evolucionando, ¿no? Y se van instalando poquito a poquito. Muchísimas gracias. Muchas gracias.